Bienvenidos nuevamente. Tuvimos un problemita técnico, pero bueno, ahora me dicen que se escucha bien. Bienvenidos nuevamente al curso anual de gastroenterología del Hospital San Bernardo, bueno, que está organizado por la Residencia y el Servicio de Gastro. Y bueno, en el día de hoy, como les decía, tenemos nuestro disertante vía Zoom, que es el doctor Mariano Villarroel. Él es un médico especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva y bueno, actualmente se desempeña como presidente de ENDIVA, que es la Asociación de Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires, y es médico de staff del Hospital Británico de Buenos Aires. Y bueno, en el día de hoy nos va a presentar una clase que bueno, es muy interesante, que es sobre paliación endoscópica de estenosis malignas de la vía biliar. Así que bueno, doctor Villarroel, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente y bueno, sin más preámbulo, le concedo la palabra. Hola, buen día. Bueno, muy agradecido por esta nueva invitación. Un gusto siempre compartir con ustedes y con los amigos de Salta. Así que, bueno, en honor al tiempo, voy a ir rápidamente al tema de hoy. A ver si Perfecto. puedo. ¿Podría compartir una pantalla, Doc? Sí, espera que No sé cómo se hace. no veo. Ahí está. Y acá no lo vemos. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto, Doc. Bueno, entonces, un poco. La charla de hoy tiene que ver con la paliación endoscópica en estenosis malignas de la vía biliar y bueno, un poco la pregunta es si siempre por CPR o podemos ir incorporando otro tipo de procedimientos complementarios o alternativos. Entonces, estos son mis conflictos de interés y rápidamente la hoja de ruta que me traté para el día de hoy es, bueno, hablar un poco de qué hablamos cuando justamente nos referimos a las estenosis biliares malignas, cómo uno debería encarar estos procedimientos o este tipo de intervenciones y qué pasa con aquellos pacientes que tienen en forma complementaria una obstrucción al tracto de salida gástrico, que es bastante común en este contexto, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo que es el marco de las estenosis biliares malignas, aquí podemos ver, perdón, que estas son las neoplasias biliopancreáticas más comunes, ¿sí? Podemos ver que el adenocarcinoma, el cáncer de la ampolla de Batter, el cáncer de vesícula, el colangiocarcinoma y las enfermedades metastásicas probablemente sean las enfermedades biliares malignas más comunes y todas comparten algo que es justamente la obstrucción de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, y que el paciente generalmente concurre con una ictericia indolora. Pero si vemos un poco los números, aquí podemos ver en este cuadro, esta es una revisión muy linda de hace un par de años de JAMA, que lo que nos muestra es que en los números, si vemos la enfermedad como tal en el cáncer de páncreas, que es por ahí la más común, eh, vemos que la minoría de los pacientes van a ser resecables, ¿no? Solamente un 10 a un 15%. Y el resto, casi un 85% de los pacientes van a ingresar en un estadio o localmente avanzado o borderline o metastásico. Con lo cual, eso a nosotros nos da una ventana terapéutica, un nicho bastante importante de pacientes en los cuales la gran mayoría de estos van a ir a tratamiento paliativo, ¿no? Fundamentalmente endoscópico. Entonces, lo que hay que recordar es que la biopsia no siempre es mandatoria, pero hay que tener en cuenta que hasta un 15% de las lesiones focales pancreáticas no son adenocarcinoma. En lo que tiene que ver con la estadificación, estamos hablando, obviamente que en caso de duda diagnóstica, hoy contamos con la econdoscopía y las agujas de punción que producen un tejido de biopsia.
y la colangioscopía. Y los objetivos de la estratificación obviamente son evitar cirugías en pacientes que son irresecables, pero también evitar tratamientos paliativos en pacientes que son resecables, ¿no? Eso también es un concepto a tener en cuenta. Este, por ejemplo, es un caso de un paciente que venía para derivada de otro centro para el estudio de una estenosis en el hepático derecho, tenía dolor abdominal, hepatograma normal y CA19 normal. Y si le miran acá en ambos hepáticos, tanto en la resonancia como en la colangiografía retrógrada, se veía una obstrucción, ¿no? Entonces, daba duda de si la obstrucción era de aspecto, podía ser benigno o maligno, aunque teníamos algunos indicios para pensar en esta sospecha que les voy a mostrar ahora. Entonces, lo que hicimos fue una colangiografía y con el objetivo de determinar si esta obstrucción era benigna o maligna, hicimos una colangioscopía y lo que podemos ver ahí es que había una obstrucción secundaria a una litiasis, que tenía como un aspecto ausado, como alargado, o alargada, y era la que estaba produciendo la obstrucción. Entonces, no solamente hacer diagnóstico, sino que además tener todo preparado como para poder hacer litotripsia electrohidráulica en el mismo momento y hacer diagnóstico y tratamiento en la misma sesión, ¿no? Ahí podemos ver cómo una vez que la piedra se empieza a fragmentar, ya podemos con un balón ir recuperando el tránsito y el flujo biliar y restablecer el drenaje posteriormente, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es la paliación endoscópica, si tanto por CPR o por ecoendoscopía, obviamente que habiendo descartado primero que el paciente sea resecable, las indicaciones de drenaje biliar son aquellos pacientes que tienen colangitis, cuando hay necesidad de neoadyuvancia preoperatoria, cuando hay una ictericia obstructiva y o deterioro de la función renal, o cuando por algún motivo la cirugía en un paciente que estamos hablando que fuera resecable se va a postergar por más de 15 días. Lo que hay que también tener en cuenta es tratar de evitar el drenaje preoperatorio sistemático, o sea, no drenar todos los pacientes, eso como concepto, ¿no? Solamente en estas situaciones. En cuanto a con qué drenar, bueno, hay ya bastante evidencia que los pacientes que son borderline resecables, y ni hablar los localmente avanzados o incluso los avanzados, em, es mejor colocar un stent metálico que un plástico, porque si se miran en esta curva de Kaplan-Meier, el stent metálico se mantiene, no sé si ven en mi cursor, el stent metálico se mantiene más permeable a lo largo del tiempo a medida que pasan los días versus el stent plástico que en general empieza a decaer. Y esta es un poco la comparación, entonces una prótesis metálica más o menos se corresponden a 9 plásticas, con lo cual estamos hablando de que es un único procedimiento, por lo tanto, si bien la prótesis metálica es más cara, a largo plazo hay menor morbilidad porque menos intervenciones para el paciente, mejor permeabilidad a largo plazo y finalmente termina siendo más costo efectivo. También hoy contamos con algunas herramientas en lo que es la paliación endoscópica que tienen que ver con la radiofrecuencia. Y esto está relacionado a la posibilidad de, a través de la CPR, pasar un alambre guía, a través del alambre, una sonda que tiene electrodos, y esto se conecta a un procesador que emite las ondas de radiofrecuencia, y podemos hacer ablaciones de tejidos tumorales. Esto es algo que ya está disponible y se tolera bastante bien. Las indicaciones son aquellos pacientes con cáncer, sobre todo a nivel del hilio hepático o también a nivel distal, colangiocarcinoma, cáncer de páncreas, cáncer de vesícula, tumores de Klatskin, tejido residual posterior a una ampulectomía endoscópica y fundamentalmente cuando hay ingrowth dentro del tejido perdón, dentro de la malla del stent metálico, ¿no? Lo cierto es que a pesar de todo lo que estamos hablando, va a haber un 10 a un 15% de causas de fracaso en el abordaje endoscópico inicial por CPR, y esto está relacionado a que pueden haber distintos aspectos anatómicos como divertículos, ampuloma,
el hecho de que el paciente tenga un canal común largo o tortuoso, muchas veces el cáncer de páncreas que infiltra la ampolla o el duodeno y produce una obstrucción duodenal, o pacientes que ya tengan colocado un stent duodenal en forma previa, o ni hablar los pacientes que tienen una anatomía alterada. Entonces, en esos casos, realmente hacer un abordaje por CPR es un dolor de cabezas para el colangiografista, digamos, ¿no? Entonces, cuando no se podía resolver por CPR, cuando no se puede, normalmente las opciones que tenemos son el drenaje percutáneo, el drenaje quirúrgico, con cualquiera de sus variantes, el rendezvous ya sea por vía percutánea o por vía ecoendoscópica, y últimamente el drenaje biliar guiado por ecoendoscopía. Entonces, ¿cuándo está indicado el drenaje biliar guiado por ecoendoscopía? Bueno, fundamentalmente lo que hoy se sabe y lo que está escrito y ya hay bastante evidencia es que si hay experiencia en la institución, el drenaje biliar guiado por ecoendoscopía debería ser el procedimiento de elección ante pacientes que tengan una CPR fallida. Ya hay bastante nivel de evidencia y acuerdo con esto. Y las guías de la Asociación Europea de Endoscopía también lo dejan con una recomendación bastante fuerte, y uno debería elegir el drenaje por ecoendoscopía por sobre el drenaje percutáneo, ¿no? Siempre y cuando estamos hablando de que donde estemos trabajando pudiéramos contar con la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense que esto no es nuevo, esto ya tiene varios años. En el 2001 fue la primera publicación de la coledocorduodenoanastomosis guiada por ecoendoscopía. La publica el doctor Giovannini en un paciente con un cáncer de páncreas que no pudo drenar por CPR y dijo, bueno, tengo el ecoendoscopio acá, puedo ver el colédoco, puedo hacer una punción del colédoco y pasar contraste, y si pasa contraste, quizá a ver si puedo pasar una guía. Y como la guía pasó, hizo una pequeña fístula y colocó un stent plástico desde el bulbo al colédoco, ¿no? Entonces, esto lo publica, al paciente le va muy bien, y a partir de ahí surge la primer colédoco-anastomosis guiada por ecoendoscopía. Desde entonces, bueno, esto se fue estudiando en los últimos 15, 20 años hacia acá. Y ya hay bastantes guías y consensos de cómo establecer los distintos abordajes ecoguiados. Entonces, por un lado tenemos lo que se refiere al acceso ecoguiado, que esto significa simplemente punzar en algún sector del tracto de la vía biliar, tirar el contraste y pasar una guía, retomar por CPR. Eso sería el rendezvous. Y si no, las derivaciones transmurales, que ya tienen que ver con una hepático-gastrostomía, una coledocodonostomía, o la posibilidad de hacer una inserción anterógrada, ¿no? Eso más relacionado al biliar, al drenaje biliar propiamente dicho. Entonces, cuando vemos las diferentes rutas posibles, podemos ingresar por el hepático, por el colédoco, por el conducto pancreático, y a partir de ahí hacer diferentes tipos de abordajes intra o extrahepáticos, transmurales o este, transpapilares. Esas son las diferentes rutas, y si uno se pone a ver exclusivamente a lo que es relacionado a la vía biliar, tenemos entonces tres puntos fundamentales: el conducto hepático izquierdo, el colédoco, y últimamente también se está empezando a mostrar y a poner en evidencia la vesícula como opción de rescate cuando todo lo anterior fue fallido, ¿no? Obviamente que es importantísimo contar con todo el material para realizar este tipo de intervenciones. Mucho de este material viene de la CPR. Por eso, al comienzo, cuando se empezaron a hacer estos procedimientos, las complicaciones que por ahí se veían estaban un poco más ligadas a la ausencia de material específico. Ya hoy, muchos de estos instrumentos o accesorios se fueron adaptando, e incluso hay algunos más en desarrollo, como estén específicos para hepático gastrostomías y demás. Pero bueno,
como ven aquí, el arsenal que uno tiene que contar con diferentes guías, agujas, cistótomos, balones, catéteres, es importante. Y este es un caso que les voy a mostrar entonces de nuestra unidad, un paciente que tenía un cáncer de páncreas, que ya habíamos hecho el diagnóstico por ecoendoscopía, habíamos intentado hacer una CPR, no habíamos podido canular, pusimos un stent en el páncreas y lo retomamos a los 2 o 3 días para hacer un segundo tiempo, no se pudo por CPR, entonces directamente ahí cambiamos el duodenoscopio por el ecoendoscopio. Ven la masa, se ve la puerta atrás, hicimos una punción, tiramos contraste, ahí se ve el colédoco proximal dilatado, pasamos un alambre guía, posterior al alambre guía un cistótomo con el cual hacemos la fístula y antes dilatábamos, luego del cistótomo, ahora ya colocamos directamente el stent, que porque creemos que nos ahorramos un paso y si el cistótomo quedó bien, se pudo pasar bien, en general lo hacemos más rápido, digamos, ¿no? Entonces ahí queda el drenaje hecho, la coledocoduodenostomía. También en la anatomía alterada pudimos tener ya alguna experiencia. Este es un caso, por ejemplo, que tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado en Bolivia, en La Paz. Era un paciente que también tenía una anastomosis de una estenosis hepático-decisional, no se había podido drenar por vía percutánea, así que hicimos un abordaje ecoguiado, encontramos el segmento biliar, hicimos una punción, tiramos contraste, en general utilizamos el segmento 2 hepático para poder realizar, o el 3 algunas veces, pasamos un alambre guía, un cistótomo a continuación, y luego del cistótomo, el paso siguiente es la liberación del stent. Hay que tener ciertos recaudos de no perder el plano, tanto ecográfico como radiológico. Es difícil porque cuando uno está avanzando tanto el cistótomo como el stent, el hígado tiende a alejarse un poquito. Entonces, ahí si se pierde el plano ecográfico, como en este momento, por ejemplo, que son unos segundos, mantener el plano radiológico. Ahí pasó el cistótomo y a continuación viene la liberación del stent. En general tratamos de utilizar, según la indicación, stents parcialmente cubiertos o totalmente cubiertos y ya hay algunos en desarrollo, por lo menos en Europa, que tienen la mitad cubierta y la mitad descubierta. Ahí queda el stent en el estómago y conformada la hepático-gastrostomía. Bueno, entonces, ¿qué se sabe de la evidencia respecto de este tipo de intervenciones? Al comienzo, la verdad que si bien había una alta tasa de éxito técnico y clínico, el porcentaje de complicaciones era bastante alto, cerca de un 30%, y un poco estaba relacionado a esto que le contaba, ¿no? O sea, la experiencia que se fue desarrollando con el tiempo, la falta de instrumental específico. Pero bueno, ya en los últimos años hubieron metaanálisis que en comparación con el abordaje percutáneo, por ejemplo, el drenaje coguiado tiene una tasa de éxito similar o mayor, menor tasa de eventos adversos, menos reintervenciones, menor estadía hospitalaria o igual, y por lo tanto menores costos. Incluso ya en el último tiempo se empieza a hablar de si en determinados pacientes uno no podría ir directamente a un drenaje ecoguiado, sobre todo utilizando stents de aposición. Y esto obviamente hay que tomarlo con pinzas porque son grupos que tienen mucha experiencia, son todos expertos y pueden hacer este tipo de intervenciones muy rápidamente. Pero lo cierto es que ambos procedimientos son igualmente efectivos. La coledocoduodenostomía tiene mayor éxito técnico y menos tiempo que la CPR. Probablemente esto esté relacionado a que al saltearnos el paso de la papila, tenemos menos chance de pancreatitis. Y se podría plantear en algunos casos donde hubiera infiltración ampular o obstrucciones duodenales. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un trabajo en el cual evaluamos la cantidad de veces que uno podría utilizar un drenaje ecoguiado en un servicio que quisiera alto volumen de procedimientos.
Y la verdad que el número, cuando uno cuenta la anatomía alterada y la anatomía nativa, asciende a un 8%, 9%. O sea, esto es porque habían otros trabajos previos que decían que rara vez uno ocupa una técnica de este tipo cuando la CPR es muy buena. Había un poco una discusión con eso, pero lo cierto es que cuando se emplean los dos procedimientos en forma combinada y se incluyen todas las anatomías, tanto nativas como alteradas, el número obviamente que asciende. Ya hay metaanálisis respecto de esto, es la última evidencia en cuanto a las complicaciones, y fíjense que la tasa de éxito en general supera el 95% para cualquier tipo de intervención. Este es un metaanálisis sobre casi 8.000 pacientes, y los eventos adversos bajaron a un 13%, si se acuerdan, contra un 29% que les mostré al comienzo. O sea, ya se está acercando mucho en términos porcentuales a lo que es la CPR clásica, y de todas las variantes de drenaje biliar ecoguiado, todavía por ahí la que mantiene un número un poquito más alto es la hepático-gastrostomía con un 15%. Pero el resto, la verdad que mejoró muchísimos los valores. Y por último, y así dejamos luego tiempo para preguntas o para discusión. Hay un aspecto importante que tiene que ver con la obstrucción gastroduodenal. Como ustedes saben, muchos de estos pacientes con cáncer de páncreas, por poner un ejemplo de los más comunes, también a lo largo de la evolución o incluso de entrada, vienen con una obstrucción gastroduodenal que puede ser simultánea o no. Entonces, la obstrucción al vaciamiento gástrico específicamente se refiere a la obstrucción del estómago distal, píloro y duodeno. Por eso no es tan correcto hablar de síndrome pilórico, sino mejor obstrucción al vaciamiento gástrico. Ocurren hasta un 20% de los cánceres gastrointestinales. Y como ustedes recordarán, al inicio, una obstrucción al vaciamiento gástrico se consideraba de mal pronóstico. O sea, un paciente que ya venía con una obstrucción gastroduodenal, bueno, en general uno tendía a pensar de que era un paciente que tenía una sobrevida corta, de 3 a 6 meses. Hoy día, los pacientes con los nuevos regímenes de quimioterapia, sobre todo con cáncer de páncreas y otros cánceres también, por ejemplo, los localmente avanzados pueden sobrevivir hasta 18 meses y los irresecables hasta un año como mínimo. Entonces, el concepto es que los pacientes oncológicos hoy viven más tiempo, ¿no? Y eso creo que es una realidad que estamos viendo y que de alguna manera nos tiene que hacer un poco pensar en lo que les ofrecemos a los pacientes, porque nos vamos a empezar a chocar o empezar a tener que lidiar con el hecho de que los pacientes vivan más, los estén se tapan, los estén se migran, bueno, y una serie de complicaciones, ¿no? Eh, Cuando vemos las causas de obstrucción al vaciamiento gástrico, fíjense que pueden ser benignas o malignas. Las benignas van desde la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, la famosa pancreatitis aguda, cuando produce esta obstrucción al vaciamiento gástrico, el paciente no puede comer literalmente. Pancreatitis crónica o las terapias postquirúrgicas o postendoscópicas. Y las malignas, todas las que hablamos: el cáncer gástrico, el duodenal, el periampular, el pancreático, el biliar, el de vesícula, y hay misceláneas como un linfoma, por ejemplo, ¿no? Todas son causas que pueden producir obstrucción al vaciamiento gástrico. Entonces, el diagnóstico obviamente es el cuadro clínico: paciente que viene con intolerancia digestiva, saciedad precoz, pérdida de peso, a veces vienen con inapetencia o vómitos o náuseas o incluso una dispepsia. Y los estudios por imágenes, esta imagen típica donde vemos el estómago en palangana súper distendido con restos alimentarios adentro, ¿no? El tratamiento, históricamente, la gastrosessionostomía quirúrgica era y sigue siendo obviamente el gol estándar, ya sea vía laparoscópica o vía convencional, versus la colocación de un stent gastroduodenal, ¿no? Dependiendo de dónde estuviera la obstrucción. Pero fíjense que cuando el paciente tenía una obstrucción biliar concomitante, lo que hacíamos, lo que hacemos y lo que en muchos lugares se realiza aún, el manejo clásico es la doble colocación de un stent, o sea, la colocación de un stent biliar
y un stent duodenal en forma simultánea o no en función del cuadro clínico. Y eso está muy bien, pero lo que hay que recordar es que los stents duodenales en la obstrucción del vaciamiento gástrico producen un rápido alivio de los síntomas, tienen una tasa de éxito técnico y clínico que va de un 96 a un 90%, o sea, según éxito técnico 96 y clínico del 90, o sea, muy alta, pero también tiene una tasa de reoclusión y de reintervención que está en torno a un 20%. Cuando se lo comparó con el bypass quirúrgico paliativo, los stents duodenales son, por lo tanto, menos durables que la gastroenterostomía quirúrgica y idealmente para pacientes con sobrevida menor a 3 meses, ¿no? En los últimos años también los stents duodenales se empezaron a utilizar en combinación con los drenajes biliares ecoguiados. Esta era otra coledocoduodenostomía que habíamos hecho, un paciente que tenía un cáncer de un ampuloma no franqueable por CPR, que 2 meses después realiza una obstrucción duodenal. Entonces lo que hicimos fue, bueno, como la expectativa de vida era poca y no hacíamos otro tipo de intervenciones que después les voy a mostrar, decidimos colocar un stent duodenal. Ahí se ve muy bien dónde está la marca, la obstrucción del duodeno. Y el stent que ven por arriba es el stent de la coledocoduodenostomía que habíamos hecho previamente. Empezamos a liberar el stent duodenal. Esto se puede utilizar un gastroscopio terapéutico, un duodenoscopio, un colonoscopio, lo que quede más cómodo. Y ahí quedan los dos stents liberados y colocados, ¿no? En lo posible tratando de evitar que se obstruya o sea, dejarlo tapando el estén biliar, ¿no? Bueno, esta paciente le fue muy bien en cuanto a lo que fue la paliación de sus síntomas, se falleció comiendo, digamos que un poco es el objetivo, y la familia quedó muy, muy agradecida, que también es otro de los objetivos, ¿no? Este, y en comparación con los estén duodenales con la gastroenterostomía quirúrgica, que esta puede ser abierta laparoscópica, comparado, fue el gol estándar durante décadas, y comparado a la gastroenterostomía laparoscópica, la abierta tiene mayor tasa de complicaciones, 30 versus un 3%, y un tardío de reinicio de la ingesta más prolongado, 4 versus 2 días. Y acá hay algo importante en el sentido de que hay poca evidencia poca evidencia sólida, digamos, que diga que realmente una de la otra es mejor, pero es lógico también de que haya poca evidencia en este sentido, porque hoy por hoy nadie se pondría a hacer un trabajo para mostrar que un paciente se tiene que operar vía abierta cuando ya sabemos que vía laparoscópica es mejor, digamos, ¿no? O sea, la evidencia que hay está basada en trabajos retrospectivos, pero bueno, lo cierto es que los cirujanos pueden, fíjense que bien acá se ve la unión del estómago con el yeyuno, pueden mantener ambas estructuras en forma estable y fija y hacer la anastomosis, y en general es un procedimiento que se tolera bastante bien, ¿no? Hubo un estudio que fue el primero prospectivo, multicéntrico y randomizado, o sea, randomizaron a los dos grupos y evaluaron qué era mejor, si hacer una gastroenterostomía quirúrgica versus colocar un stent duodenal. Se compararon la tasa de permeabilidad, aparición temprana de síntomas y los costos. Y este estudio, que se publica en el año 2010, que es un estudio del grupo holandés muy, muy bien hecho. Fíjense que acá en esta curva de Kaplan-Meier, lo que se ve es que a medida que pasan los días y el tiempo, la gastroenterostomía quirúrgica, que es la línea continua, se mantiene permeable versus el stent que empieza a decaer, ¿no? Entonces, esto es un poco una confirmación de lo que venimos hablando, ¿no? Cuando se comparan ambas técnicas, a los pacientes que viven más de 2 o 3 meses, al final terminan teniendo síntomas obstructivos, mayor tasa de reintervenciones, con números significativos. Con lo cual, la conclusión de este trabajo fue que la gastroenterostomía quirúrgica tiene mayor permeabilidad en el tiempo versus el stent duodenal, y el stent duodenal tiene estadía, idealmente es para estadías más cortas, pero
mayor tasa de reintervenciones. Por lo tanto, si la expectativa de vida es menor a 2 meses, habría que colocar un stent duodenal; si es mayor a 2 meses, una gastroyezonostomía quirúrgica, ya sea laparoscópica o no. Y esas eran las dos opciones que teníamos para el manejo de estos pacientes. Entonces, lo que decíamos, gastroenterostomía quirúrgica por un lado y stent duodenal por otro. Uno tiene tiempos de recuperación más prolongados, mayor eventos adversos, altos costos, y el otro, si bien tiene una tasa de éxito muy alta al inicio, duran menos y altas tasas de recurrencia. Entonces, como siempre, el hombre por suerte fue evolucionando, salvo algunas excepciones, y las técnicas también, y así evolucionó la econdoscopía. La econdoscopía pasó de los años 80 de ser fundamentalmente radial para ser diagnóstica, a los 90 a desempeñarse como una herramienta casi exclusivamente para adquisición de tejido, con los econdoscopios lineales, y desde el 2000 hacia acá, bueno, hubo una explosión de econdoscopía terapéutica con los diferentes tipos de insumos y accesorios que fueron apareciendo. Entonces, la vedette de todo esto es el stent de aposición luminal. Es un stent corto como un yo-yo, que es totalmente cubierto y que además nos permite unir dos estructuras, una diana con algún sector del tubo digestivo. Y este stent además tiene un catéter que en el extremo tiene adherido una arandela metálica con la cual se pasa corriente, con lo cual nos permite ingresar a una estructura quemando directamente. Entonces, así como el ecoendoscopio nos permite ver qué hay alrededor del tubo digestivo, y el stent de aposición luminal se utilizaba y con muy buena tasa de éxito para el drenaje de colecciones pancreáticas. Bueno, surgió la pregunta, la hipótesis de si se podían hacer anastomosis con este tipo de stents, fundamentalmente intentando unir un sector del estómago con un asa de yeyuno. Y la respuesta es que sí, que se puede hacer. Y las ventajas son que obviamente estamos aquí hablando de un procedimiento más orgánico, porque estamos uniendo tejido sano contra tejido sano, que teóricamente tendría una mayor tasa de patencia, o sea, menos necesidad de reintervención, porque la fístula que queda hecha es más permeable, y que podría ser comparable a la gastroyezonostomía quirúrgica, que es el gol estándar. Este es el primer reporte que hay sobre una gastroyezunostomía o yeyunoanastomosis guiada por econdoscopía para el manejo de la obstrucción del vaciamiento gástrico. Lo publica el doctor Itoi en el 2016, un japonés, donde él lo que hace es unir un asa de yeyuno al estómago a través de un catéter, que esto lo llama IPAS. Es un catéter que tiene dos balones, ¿no? Acá se puede ver cómo se introduce. Se pasa un catéter largo que tiene un balón primero, un balón después. Se inflan estos dos balones que tienen el objetivo de mantener el asa fija y estanca. Y una vez que esto está fijo, se inyecta contraste y se pasa un alambre guía, y posteriormente a través del alambre se inserta el stent de aposición, ¿no? Esta es una de las técnicas. Después hay tres técnicas, o sea, dos técnicas más. Una es punzando con un balón directamente, y la otra es la de manos libres, que es la que estamos empezando a desarrollar nosotros, un poco siguiendo los consejos del grupo de Pérez Miranda de España, que es el que la diseñó originalmente, ¿no? Se pasa un drenaje nasobiliar, se inyecta azul de metileno y contraste, y cuando está el asa distendida, se realiza la anastomosis. Esto se comparó, la gastroyezonostomía laparoscópica versus la ecoendoscópica, y se vio que era igualmente eficaz y había menores efectos adversos y menores costos en la rama ecoendoscópica versus la quirúrgica. También se comparó contra el stent duodenal, 82 pacientes, por ejemplo, igual eficacia, menos recurrencia y menos reintervenciones en el grupo ecoguiado. Este es un metaanálisis también que muestra lo mismo, como ya la gastroenterostomía ecoguiada representa el abordaje más efectivo hoy día para la obstrucción del vaciamiento gástrico.
porque hay menor riesgo de síntomas obstructivos comparados al stent duodenal y menos eventos adversos comparados a la gastroenterostomía quirúrgica. Obviamente estamos hablando en lugares que tengan la experiencia y la herramienta como para poder hacerlo, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es la tasa de complicaciones, que todavía es alta, llega a un 26%, pues se puede producir una mala liberación del stent, puede haber migración, peritonitis, sangrado, dolor. Y las herramientas que hay que utilizar para poder resolver esto tienen que ver con el desarrollo de NOTES o la cirugía endoscópica por orificios naturales, o bien la cirugía propiamente dicha, ¿no? Porque muchas veces el stent puede quedar suelto en el peritoneo. Le voy a mostrar un caso que hicimos nosotros hace un tiempito. Era una paciente que tenía un cáncer de páncreas, que desarrolló una obstrucción duodenal tiempo después. Aquí estamos pasando el alambre guía, inyectamos contraste y a través de eso un drenaje nasobiliar. Ahí se puede ver cómo el asa de yeyuno se empieza a distender y el ecoendoscopio ingresa en paralelo, tratando de buscar el asa de yeyuno. Ahí ven que se empieza a distender el asa yeyunal. Estamos empezando a inyectar contraste y azul de metileno. Y cuando el asa la tenemos lo más cerca posible al estómago, ven que hay burbujitas por dentro, ingresamos con esto que ven ahí que entra quemando, que es el stent de aposición. Se libera una primera copa, que es la copa distal, la copa que va al yeyuno, y esto se tracciona hacia el estómago para posteriormente liberar la copa proximal que viene dentro del introductor y queda en el estómago, ¿no? Ahí ven, esta es la copa que va hacia el estómago y hay un líquido azul que viene por dentro del stent, que esto estaría confirmando que la anastomosis estuvo correctamente hecha, digamos, porque este líquido azul viene del yeyuno. Ahí se ve por dentro cómo queda el asa de yeyuno. Y bueno, el paciente empieza a comer el mismo día, ¿no? Un mes después, estas son las fotos del procedimiento, y un mes después le hacemos un control. La paciente empezó tolerancia bilateral el mismo día, suplementos, le dimos el alta a las 48 horas y la citamos para control. Esta paciente no podía comer, ¿no? Y fíjense, todos los que han hecho endoscopía alguna vez, eh, cuando hacen una endoscopía para un control de una gastroenteroanastomosis, que ven la anastomosis quirúrgica, que ven una boca y dos asas, díganme si hay alguna diferencia con este tipo de anastomosis que les voy a mostrar ahora, donde uno puede ingresar a través del estómago, pasando por el stent, ir al asa aferente, volver y posteriormente dirigirnos hacia el asa eferente, ¿no? Vamos hacia un lado y hacia el otro. Y no solo esto, sino que además el stent y la anastomosis queda confeccionada sobre la cara posterior del estómago, que además es el mismo sitio donde los cirujanos hacen las gastroyeyunostomías. O sea que incluso en ese sentido también es comparable a la gastroyeyunostomía quirúrgica, ¿no? Así que obviamente que esto lleva una curva de entrenamiento que es larga, porque hay que primero tener dominio de CPR, bueno, y ir pasando por los diferentes tipos de intervenciones ecoendoscópicas hasta llegar a las anastomosis. Y tratar de realizar este tipo de cosas es importante el entrenamiento porque de la nada esto se puede complicar, ¿no? Entonces, para terminar, la estenosis biliar maligna, la CPR sigue siendo la primera línea de abordaje y de drenaje endoscópico. Hay situaciones especiales, como ya hablamos, la anatomía alterada, la papila infiltrada. Si la CPR es fallida, hoy por hoy el drenaje biliar ecoguiado ya tiene bastante evidencia de que debería ser la primera opción en caso de que estuviera disponible. En la obstrucción del vaciamiento gástrico, los stents duodenales y las gastroyeyunostomías ecoendoscópicas, ambas proveen rápido alivio de síntomas. Los stents duodenales son mejores para cuando la expectativa de vida es a corto plazo y la gastroyeyunostomía quirúrgica, si el paciente va a vivir muchos años
pero en general sabemos que eso no sucede, así que ahí la gastrocistostomía ecoendoscópica se plantea como una posibilidad. Obviamente instituciones con equipos multidisciplinarios y lo que les decía, hoy por hoy esta técnica ya se empieza a considerar como alternativa y mínimamente invasiva para el tratamiento de estos pacientes, especialmente en aquellos con etiología maligna y que sean pobres candidatos a cirugía. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí me escuchás, Mariano? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Los conceptos muy claros, están muy interesantes. Bueno, ahora habilitamos la posibilidad para que hagan preguntas, tanto del chat también acá en el auditorio. Pero bueno, contarte que nosotros disponemos de un servicio de endoscopía acá en el hospital, que es un centro de referencia en la provincia para la resolución de las patologías de la vía biliar. Y bueno, esto de por ahí la estenosis benigna y maligna es algo de todos los días. Bueno, hoy en día no contamos con ecoendoscopía, pero seguramente no va a pasar mucho tiempo hasta que se disponga de esta técnica y del ecoendoscopio. Pero bueno, preguntarte en base a esto, digamos, con qué frecuencia lo utilizan en la parte privada al ecoendoscopio y cómo está la situación de la disponibilidad del ecoendoscopio tanto en la parte pública en Buenos Aires. Bien. No, bueno, a ver, creo que fuimos pasando por diferentes momentos. El país obviamente está en una situación compleja y nadie creo que está exento de esto, pero si uno se pone a pensar cuál fue la realidad de los últimos 10 años hacia acá y de los últimos 5 años hacia acá, creo que la ecoendoscopía como tal, digamos, hoy día tiene un papel muy importante. Nosotros en nuestra unidad, ya hace varios años que pudimos complementar las dos técnicas, la CPR y la ecoendoscopía, y la hacemos todo en un mismo día. Eh, o sea, tenemos un día para este tipo de procedimientos combinados y eso nos cambió el manejo no solo a nosotros, sino a los pacientes, los residentes, los asistentes de endoscopía, los cirujanos. O sea, todo el mundo ya sabe que tenemos un día en donde estamos haciendo todo. O sea, no importa si es CPR o ecoendoscopía, tenemos todo para poder hacerlo o sea, hoy por hoy comprimimos en un día por una cuestión de organización. Si hay que hacer otro día, también lo hacemos, digamos, pero si se puede programar, nos dedicamos así, ¿no? Si tuviéramos más demanda, más volumen, probablemente nos manejaríamos igual con otro día y tenemos intenciones de seguir haciéndolo. Em, Creo que eso, digamos, de alguna manera permite que a un paciente que ingresa amarillo vos puedas punzarlo, diagnosticarlo. Si tenés el patólogo ahí, te dice que hay atipías, le pones un estén metálico. Si tiene dolor, puedes hacer neurolisis. O sea, puedes ir haciendo procedimientos que al final son más, le evitas procedimientos al paciente, que creo que al final es lo importante. Y después en los hospitales públicos, yo por lo menos tengo conocimiento de que hay dos o tres que lo tienen y que trabajan muy bien. Y en algunas otras provincias del interior también ya se están empezando a comprar. O sea, creo que hoy por hoy, en resumen, hay mucha más disponibilidad que hace 10 años atrás, que hace 5 años atrás. Hay más gente que está formándose o que ya está formada. Y bueno, después lo que tenemos como limitante es el costo, obviamente. Sobre todo en la parte privada, muchos de estos insumos son caros, son en dólares. Y bueno, ahí está nuestra limitante, creo yo, fundamental respecto a otros países, ¿no? Claro. No, no, sí, coincido completamente. Ese es por ahí el máximo problema que tenemos acá en la Argentina. Pero bueno, está buenísimo porque esto es lo que se está haciendo hoy en día a nivel mundial y que nos estén contando todo lo que hacen ustedes. La verdad que bueno, es algo a lo que aspiramos, ¿no? Bueno, con respecto a que veamos ahí la técnica para la anastomosis gastroyeyunal, tienen mucha experiencia con eso en Buenos Aires, las complicaciones posibles que se pueden dar en esta técnica son muchas.
me imagino. ¿Qué experiencia tenés al respecto, Mariano? No, nosotros estamos iniciando nuestra experiencia. Hasta el Mm, momento tenemos 4 casos hechos, vamos a presentar ahora en el Congreso. Pero sí, es una técnica compleja, hay que tener mucho cuidado y los pacientes tienen que estar muy bien seleccionados, porque como les decía que las complicaciones fundamentalmente, el problema fundamental es que el yeyuno es una estructura móvil, ¿no? A diferencia de un pseudoquiste de páncreas que uno ingresa quemando con el stem, te pasas a la colección, liberas la copa, o sea, es relativamente más accesible poder hacerlo técnicamente. Acá el yeyuno se mueve, baila. Entonces ahí claro, es difícil poder lograr que quede quieto y estable y ahí poder hacer la anastomosis. Pero bueno, si se alinean todos los planetas, digamos, si se logra hacer, yo la verdad en lo personal, si bien lo había visto afuera cuando estuve en España, poder hacerlo y ver el cambio del paciente, yo, digamos, me sorprendí a mí mismo, digamos, ¿no? El paciente que no podían comer y de repente les cambia la cara cuando empiezan a comer el mismo día y se evitan una cirugía mayor, me parecía algo increíble. Y por otro lado, totalmente. sí, hay que tener en cuenta que si hay una complicación, una vez un maestro me dijo, antes de aprender una técnica, aprendí a tratar la complicación de la técnica. Y tiene, claro, y tiene que ver con eso, porque si el stent queda fuera, hay que dilatar el orificio, cerrarlo con un ovesco, ir a buscar el stent al peritoneo. Hay una serie de maniobras que hay que tener en la mente para el momento de que surja la complicación y poder resolverlas. Claro. Estos pacientes suelen tener mucha carcinomatosis peritoneal, ascitis. ¿Eso sería Exacto. una contraindicación? Esa es una excelente pregunta. La ascitis durante un tiempo fue una contraindicación, sobre todo la ascitis a tensión. Hoy es una contraindicación relativa. Lo que se puede hacer es un drenaje, una paracentesis y tratar de que el paciente llegue en mejores condiciones. Y la carcinomatosis puede hacer que sea técnicamente más complejo de realizarlo, pero bueno, sí, se puede probar, qué sé yo. A veces los nódulos de los implantes peritoneales pueden producir ciertas adherencias. Sí, no son pacientes fáciles, estamos hablando de pacientes que muchas veces ya están, digamos, o sea, la citis de per se es una condición de la neoplasia avanzada, digamos, ¿no? O sea que muchos de estos pacientes van a tener ascitis. El tema es la cantidad y ver si eso afecta o no a la posibilidad de realizar el procedimiento. Claro, perfecto. No sé si hay alguna pregunta. O tenemos pregunta acá en el auditorio. Buen día, Mariano Gustavo Patrón. Hola, Gustavo, buen día. Una consulta. Vos decías que no usaban mucho la biopsia o la anatomía patológica o no era determinante. Yo pregunto qué porcentaje utilizan ustedes la PAF y qué resultados tienen con anatomía patológica, porque nosotros tenemos con las PAF, con función ecográfica, demasiado eh, situaciones de materiales insuficientes. No sé cómo la tienen ustedes por allí. No, sí, usamos la punción guiada por ecoendoscopía. Em, no, dije que no usábamos, no recuerdo haber hecho eso. No, sí usamos bastante la punción guiada por ecoendoscopía, con o sin patólogo, eso sí, a veces tenemos la posibilidad de tenerlo, otras veces no. Pero digamos, no, eso, a lo que voy es que eso no tiene que ser un impedimento para poder tomar una muestra, digamos, ¿no? Hoy por hoy tenemos agujas de biopsia, no de citología, que la verdad que proveen cilindros muy buenos de tejido y, y en general, con eso, si uno ya ve que el pote queda más de la mitad lleno y hay buena cantidad de material, en general hacemos un mínimo de 3 pases y con eso en general va bien. Obviamente hay pacientes en los cuales ya vienen de una punción previa,
o queda duda de la patología o queda duda del diagnóstico, bueno, ahí muchas veces sí podemos tener el patólogo mejor porque nos evitamos seguir haciendo pasadas, digamos, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la calidad de la muestra, me parece que sí, que la muestra obtenida por econdoscopía, va, por lo menos hoy por hoy, no sé, debería ser la de primera elección. Si se pudiera, obviamente, ¿no? Si se contara con la posibilidad de poder hacerlo. Si no, bueno, se buscan otras opciones. Perfecto. ¿Hay preguntas? ¿Otra pregunta acá en el auditorio? No, en el chat, nada. Bueno, eh, ¿No hay más preguntas? no. Hay muchas felicitaciones en el chat. Excelente la clase. Sí. Bueno, muchas Bueno, gracias a no, todos los amigos de Salta. muchísimas gracias. Realmente muy agradecido por poder contar con tu experiencia y fundamentalmente agradecerte la disponibilidad y la disposición de tu tiempo para con toda esta gente que está caminando el camino de la educación en la medicina y agradecen muy especialmente todas estas participaciones en este curso que cuesta bastante Sí. hacer. Así que Al contrario, agradecido. para mí es un placer y los felicito por la organización de este curso que sé que le ponen tanto empeño y que obviamente no debe ser para nada fácil. Así que felicitaciones a seguir y a seguir aprovechando. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo Un placer, grande. un abrazo muy grande.